Desde mucho antes de que su nombre apareciera en los carteles de Hollywood, Javier Bardem ya llevaba el cine tatuado en la sangre. Nació el 1 de marzo de 1969, en Las Palmas de Gran Canaria, en el seno de una de las sagas más influyentes del cine español. Su madre, Pilar Bardem, fue una actriz de fuerte carácter y compromiso social. Sus abuelos, Rafael Bardem y Matilde Muñoz San Pedro, también actores, y su tío, Juan Antonio Bardem, uno de los directores más importantes del cine español del siglo XX. En ese contexto, el arte no era una opción exótica, sino una presencia cotidiana, casi inevitable. Sin embargo, la infancia de Javier no estuvo marcada únicamente por focos y aplausos. Tras el divorcio de sus padres, se trasladó con su madre y sus hermanos a Madrid, donde creció en un ambiente bohemio, pero económicamente inestable. Pilar Bardem, además de actriz, fue una mujer combativa, defensora incansable de los derechos de los intérpretes y de causas sociales. Esa mezcla de sensibilidad artística y conciencia crítica influyó profundamente en la formación emocional de Javier, que desde pequeño observó el sacrificio que implicaba vivir del arte. Durante su adolescencia, Bardem no parecía destinado de inmediato a la interpretación. De hecho, se interesó intensamente por el deporte. Llegó a practicar rugby. Y por la pintura, disciplina en la que demostró un talento notable. Llegó a plantearse seriamente una carrera como pintor, atraído por la posibilidad de expresarse lejos de la exposición pública que rodeaba a su familia. Esa etapa creativa, silenciosa y reflexiva, sería clave para moldear la profundidad emocional que más tarde caracterizaría a sus personajes en la gran pantalla. Aún así, el cine terminó encontrándolo antes de que él lo buscara del todo. Su primer contacto con la interpretación llegó siendo niño, cuando participó como extra en algunas producciones, casi como un juego familiar. No obstante, el verdadero punto de inflexión llegó en su juventud, cuando empezó a comprender que actuar no era solo repetir textos, sino explorar las zonas más complejas y oscuras del ser humano. Bardem comenzó a formarse de manera poco convencional, aprendiendo más de la observación y la experiencia que de escuelas estrictamente académicas. La figura de su madre fue determinante en ese proceso. Pilar no le regaló el camino. Al contrario, le advirtió una y otra vez de la dureza del oficio, de la precariedad, del rechazo y de la exposición constante. Le enseñó que el prestigio no paga facturas y que el éxito puede ser tan efímero como cruel. Estas advertencias no alejaron a Javier del cine, pero sí lo dotaron de una mirada lúcida y, en cierto modo, desconfiada frente a la fama. En esos años tempranos, Bardem desarrolló también una personalidad introspectiva, incluso reservada. A diferencia de otros jóvenes actores, no buscaba agradar ni encajar. Prefería observar, absorber y esperar. Esa paciencia, rara en un mundo dominado por la inmediatez, sería una de sus grandes fortalezas. Su físico imponente y su mirada intensa ya anticipaban una presencia magnética, pero todavía faltaba el detonante que transformaría a aquel joven inquieto en una figura imprescindible del cine. De la vida de Javier Bardem no es el de una estrella predestinada que avanza sin obstáculos, sino el de un hombre formado entre la herencia artística, las dificultades económicas, la disciplina creativa y una profunda reflexión sobre quién quería ser. Antes de los premios, de los titulares y de las revelaciones que conmoverían al público años después, existió un niño y un joven que aprendieron, paso a paso, que el verdadero éxito no empieza en la fama, sino en la construcción silenciosa del carácter. La verdadera carrera de Javier Bardem no comenzó de manera fulgurante ni rodeada de glamour. Fue un proceso lento, exigente y en muchos momentos profundamente incómodo. Tras años de dudas internas y trabajos esporádicos, el joven Bardem dio el salto decisivo a principios de los años 90, cuando empezó a recibir papeles que le permitieron mostrar algo más que presencia física. Una intensidad emocional poco común en el cine español de la época. Su primer gran punto de inflexión llegó con Jamón. Jamón, 1992.
dirigida por Vigas Luna. Aquella película no solo lo lanzó a la fama nacional, sino que redefinió su imagen pública. Bardem apareció como un símbolo de masculinidad cruda, instintiva, casi animal, muy alejada del galán clásico. El éxito fue inmediato, pero también peligroso. El encasillamiento acechaba. Muchos lo vieron como un actor limitado a papeles físicos, impulsivos y sensuales. Él, en silencio, comenzó a preparar su respuesta. Lejos de acomodarse, Bardem eligió conscientemente proyectos incómodos, personajes rotos, contradictorios, a menudo moralmente ambiguos. Durante los años siguientes encadenó interpretaciones que sorprendieron tanto a la crítica como al público, demostrando una versatilidad inesperada. Su trabajo empezó a adquirir una densidad psicológica que lo distinguía de otros actores de su generación. No buscaba gustar, buscaba verdad. La consagración definitiva en España llegó con Mar Adentro, 2004, donde interpretó a Ramón Sampedro, un hombre tetrapléjico que lucha por el derecho a morir dignamente. Fue una actuación devastadora, contenida y profundamente humana. Bardem desapareció por completo detrás del personaje, dejando al descubierto una capacidad interpretativa que ya no podía ignorarse. El reconocimiento fue unánime y marcó un antes y un después en su trayectoria. Ese papel abrió definitivamente las puertas de Hollywood, aunque su llegada al cine internacional tampoco fue inmediata ni sencilla. A diferencia de otros actores europeos, Bardem no aceptó cualquier oferta. Rechazó papeles estereotipados, villanos planos o personajes sin profundidad. Prefería esperar antes que traicionarse artísticamente. Esa actitud le costó tiempo, pero le aseguró algo más valioso: credibilidad. Cuando finalmente Hollywood lo abrazó, lo hizo por razones claras. Su interpretación de Anton Chigurh en No Country for Old Men, 2007, no solo fue inquietante, sino histórica. Bardem creó uno de los villanos más perturbadores del cine moderno, casi sin gestos exagerados, sin discursos grandilocuentes, apoyado únicamente en el silencio, la mirada y una violencia fría, implacable. El resultado fue un Oscar y la confirmación de que ya no era solo un actor español de prestigio, sino una figura global. A partir de ese momento, su carrera internacional se consolidó con proyectos diversos, alternando grandes producciones con cine de autor. Bardem demostró que podía moverse con naturalidad entre distintos idiomas, culturas y estilos, sin perder identidad. Cada papel parecía elegido con precisión quirúrgica, como si respondiera a una lógica interna que solo él comprendía. Sin embargo, el éxito no alteró su relación con el oficio. Bardem continuó rechazando la exposición innecesaria, evitando convertirse en una celebridad superficial. Para él, la actuación seguía siendo un espacio de exploración, no de exhibición. Esa coherencia, mantenida a lo largo de los años, es la base sobre la que se construyó su prestigio. De su vida, no es solo el relato de una carrera ascendente, sino el de una conquista paciente y consciente. Javier Bardem no llegó al cine mundial por casualidad ni por oportunismo, sino por una combinación de talento, disciplina y una firme negativa a traicionar su propia esencia. En ese camino, fue acumulando no solo premios y reconocimiento, sino también las tensiones internas que más tarde influirían decisivamente en su vida personal y en las revelaciones que sacudirían la percepción pública sobre él. Detrás del actor respetado y del rostro conocido en todo el mundo, la vida personal de Javier Bardem siempre ha estado marcada por una profunda contradicción. Pertenece a una familia pública por tradición, pero él ha luchado incansablemente por proteger su intimidad. Esa tensión entre lo público y lo privado ha definido gran parte de sus decisiones sentimentales y familiares, así como los silencios que durante años alimentaron rumores y sospechas. La familia Bardem nunca fue convencional. Criado por una madre fuerte, combativa y profundamente ideológica, Javier aprendió desde muy joven que el compromiso no es negociable. Pilar Bardem
no solo le transmitió valores políticos y sociales, sino también una forma muy intensa de vivir las emociones. En su casa, el amor era profundo, pero también exigente. La discusión formaba parte del afecto, y el silencio podía ser tan elocuente como la palabra. Ese modelo emocional influyó decisivamente en la manera en que Javier se relacionaría más tarde con sus parejas. Durante los primeros años de su carrera, Bardem mantuvo relaciones sentimentales alejadas del foco mediático. No era un seductor de alfombras rojas, ni un habitual de titulares románticos. Prefería la discreción, incluso el anonimato, y desconfiaba profundamente del interés de la prensa por su vida privada. Sin embargo, esa reserva no evitó que su nombre empezara a circular junto al de actrices y figuras del mundo cultural, generando especulación constante. Su relación más conocida antes de su matrimonio fue intensa, compleja y, según su entorno, profundamente formativa. Bardem vivió el amor como una experiencia total, absorbente, casi obsesiva. Para él, amar implicaba entregarse por completo, algo que, con el paso del tiempo, comenzó a chocar frontalmente con las exigencias de una carrera internacional cada vez más absorbente. Los rodajes largos, la distancia física y la presión mediática fueron erosionando vínculos que, en otras circunstancias, quizás habrían sobrevivido. El matrimonio marcó un punto de inflexión. Lejos de la imagen idealizada que muchos proyectaron, la vida conyugal de Bardem estuvo atravesada por tensiones silenciosas, sacrificios mutuos y renuncias personales. La fama amplificó cada gesto, cada ausencia y cada palabra no dicha. Mientras el público veía una pareja sólida, puertas adentro se libraba una batalla mucho más compleja. ¿Cómo sostener una relación auténtica cuando todo alrededor empuja a la fragmentación? La paternidad, sin embargo, transformó radicalmente su mirada. Convertirse en padre despertó en Bardem una sensibilidad distinta, más vulnerable y reflexiva. Por primera vez, el miedo ya no estaba ligado al fracaso profesional, sino a la posibilidad de no estar presente, de repetir ausencias que él mismo había sufrido en su infancia. Esa toma de conciencia lo obligó a replantearse prioridades, pero también puso en evidencia grietas que hasta entonces habían sido ignoradas. Con el tiempo, la distancia emocional se hizo inevitable. El divorcio no llegó como un escándalo repentino, sino como el desenlace lógico de un desgaste prolongado. No hubo grandes declaraciones ni acusaciones públicas. Bardem optó por el silencio, fiel a su estilo, mientras el entorno mediático intentaba llenar los vacíos con teorías, interpretaciones y conjeturas. Ese silencio, paradójicamente, alimentó aún más la curiosidad colectiva. Lo que pocos comprendieron entonces es que para Javier Bardem el final de una relación no es un fracaso, sino una consecuencia. Nunca ha creído en el amor como promesa eterna, sino como proceso vivo, cambiante y, a veces, doloroso. Esa visión, heredada en parte de su historia familiar, explica tanto la intensidad de sus vínculos como la crudeza con la que acepta su final. De su vida revela a un hombre profundamente emocional, marcado por el amor, la lealtad y también por la pérdida. Un hombre que ha amado con la misma intensidad con la que actúa, y que ha pagado un precio alto por intentar conciliar dos mundos incompatibles: la entrega absoluta a los suyos y una carrera que no admite pausas. Todo ello preparó el terreno para la revelación que, tras el divorcio, terminaría confirmando lo que muchos ya intuían, pero que pocos se atrevían a decir en voz alta. Tras el divorcio, el silencio de Javier Bardem se volvió más elocuente que nunca. Durante años, el actor había evitado cuidadosamente cualquier declaración que pudiera alimentar el morbo o simplificar una vida emocional compleja. Sin embargo, con el paso del tiempo, ciertas palabras, gestos y decisiones comenzaron a trazar una línea clara entre lo que el público imaginaba y la verdad que él llevaba tiempo asimilando en privado. Lo que todos sospechábamos nunca fue una traición concreta ni un escándalo puntual, sino algo mucho más profundo,
que Bardem había llegado a un límite personal. El divorcio no fue una ruptura impulsiva ni un desenlace dramático, sino la consecuencia de una incompatibilidad estructural entre dos formas de vivir el amor, el trabajo y el tiempo. Durante años, el actor había intentado sostener una vida familiar estable dentro de un sistema que exige ausencia constante, movilidad permanente y una presión psicológica difícil de explicar desde fuera. Con el divorcio consumado, Bardem empezó a dejar caer, con extrema prudencia, algunas reflexiones que confirmaban lo que muchos intuían. En entrevistas seleccionadas, habló por primera vez del cansancio emocional, de la sensación de vivir dividido y de la dificultad de ser plenamente honesto cuando el mundo entero observa. No señaló culpables, no necesitó hacerlo. Su discurso fue más incómodo. Asumió su propia responsabilidad, reconociendo que hay personas hechas para la estabilidad y otras marcadas por una búsqueda interior constante. La revelación más contundente no estuvo en una frase concreta, sino en el cambio de actitud. Bardem dejó de fingir equilibrio. Aceptó públicamente que el amor no siempre basta, que la admiración mutua no garantiza una convivencia sana y que, en ocasiones, separarse es un acto de honestidad, no de fracaso. Esa postura chocó con el relato romántico que durante años se había construido alrededor de su matrimonio. Pero precisamente por eso resultó tan poderosa. También confirmó algo que había acompañado su carrera desde el inicio: su incapacidad, o su negativa, a compartimentar la vida. Para Bardem, actuar no es un trabajo que se deja en el set. Es una inmersión total que afecta el cuerpo, la mente y las emociones. Tras el divorcio reconoció implícitamente que esa intensidad, que tanto admira el público en pantalla, puede volverse corrosiva en la intimidad. No todos los vínculos resisten convivir con alguien que vive permanentemente al límite emocional. El divorcio le permitió, además, romper con una imagen idealizada que nunca sintió como propia. Bardem dejó claro, sin necesidad de proclamas, que no aspira a ser un modelo de vida perfecta. Su verdad fue más incómoda y, por ello, más humana. Eligió la coherencia interna antes que la apariencia de éxito sentimental. Esa elección confirmó definitivamente lo que durante años se murmuraba: que detrás del actor comprometido y del marido discreto había un hombre en conflicto consigo mismo. En ese sentido, la revelación no fue una confesión explosiva, sino una aceptación pública del desencanto. Bardem confirmó que había vivido demasiado tiempo intentando cumplir expectativas ajenas, las del público, las de la industria, incluso las de su propia historia familiar, y que el divorcio fue el punto final de esa tensión acumulada. Al hacerlo, desmontó el mito del amor blindado por la fama y mostró algo mucho más inquietante: la fragilidad de las decisiones humanas cuando se viven bajo presión constante. No explica el divorcio como un hecho aislado, sino como una consecuencia inevitable. Javier Bardem no reveló un secreto escandaloso. Reveló una verdad incómoda: que la honestidad personal a veces exige romper, callar durante años y, finalmente, aceptar en voz alta aquello que todos veían, pero que solo él podía confirmar. Al mirar la trayectoria vital de Javier Bardem, resulta evidente que su historia no puede reducirse a titulares ni a interpretaciones simplistas. El divorcio, lejos de ser un episodio aislado o una ruptura más en la crónica de una celebridad, funciona como un espejo que refleja toda una vida construida desde la intensidad, la coherencia y sobre todo la honestidad consigo mismo. Desde sus orígenes familiares hasta su consagración internacional, Bardem ha seguido un hilo conductor claro: la negativa a vivir de manera superficial. Esa misma exigencia que lo llevó a elegir personajes incómodos, a rechazar papeles fáciles y a sumergirse emocionalmente en cada interpretación, fue también la que terminó por tensionar su vida privada. En su caso, el éxito profesional nunca vino acompañado de una anestesia emocional. Al contrario, amplificó cada duda, cada contradicción y cada conflicto interno. El divorcio confirmó algo que muchos intuían desde hacía años:
que Bardem no cree en las soluciones a medias. Cuando una relación deja de ser honesta, cuando el amor se sostiene más por inercia que por verdad, él prefiere asumir el dolor de la ruptura antes que prolongar una ficción. Esa postura, profundamente coherente con su forma de entender el arte y la vida, explica por qué eligió el silencio durante tanto tiempo y por qué, cuando finalmente habló, lo hizo sin dramatismos ni acusaciones. Lejos de destruir su imagen, esta revelación terminó humanizándolo aún más. El público descubrió a un hombre que acepta sus límites, que reconoce que no todo se puede conciliar y que entiende el fracaso sentimental no como una derrota moral, sino como una consecuencia natural de decisiones difíciles. En un mundo obsesionado con la apariencia de felicidad, Bardem optó por una verdad menos vendible, pero infinitamente más real. Hoy, su figura se percibe con una profundidad distinta. Ya no es solo el actor brillante o el intérprete comprometido, sino un hombre que ha atravesado pérdidas, rupturas y replanteamientos sin renunciar a su identidad. El divorcio no lo define, pero sí ilumina todo lo que vino antes. Una vida vivida al máximo, con sus luces y sus sombras, sin concesiones al relato fácil. No cierra con una moraleja complaciente, sino con una constatación clara. Javier Bardem finalmente reveló lo que todos sospechábamos, porque llegó el momento en que callar habría sido traicionarse a sí mismo. Y en esa decisión, dolorosa, silenciosa y profundamente humana, reside la verdadera coherencia de un hombre que nunca ha sabido, ni querido, vivir a medias.